Daniel, estoy dando me está dando una clase. Puedo tener, buenas noches, estimados estudiantes participantes de la materia Introducción a la Psicología Organizacional. Este, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de competencias en la psicología organizacional, un tema importantísimo para contextualizarnos dentro de las organizaciones. Mm. No queremos comenzar sin darle las gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua, nuestra casa de estudio que nos permite pues estos encuentros y el crecimiento y de nuestra formación. Sí, entonces que lo que nos asiste hoy es conversar sobre la psicología organizacional y la administración por competencias. ¿Por qué hablar de competencia en psicología organizacional? Bueno, en principio, eh, el psicólogo dentro de su campo de aplicación tiene las organizaciones, pero las organizaciones de por sí
son unos sistemas abiertos, complejos, con sus propias características, por lo cual el psicólogo, si quiere trabajar en esa complejidad que se llama organización, debe conocer su terminología, conocer el vocabulario propio que determina ese sistema, conocer y manejarse dentro del contexto organizacional. Hoy en día, este, dentro de las organizaciones, la definición que más se utiliza para homologar conceptos eh, interdisciplinarios es el término de competencias. De manera que todos los que estamos trabajando dentro de las organizaciones, psicólogos, administradores, ingenieros, profesional de salud, etcétera, todo, completamente todo, tenemos que manejarnos con la terminología de las competencias para poder traducir a los niveles decisorios estratégicos de la organización nuestros trabajos que puedan ser aplicados nuestra ciencia en el campo laboral. La competencia como terminología eh, abarca en la parte organizacional tres elementos importantes. Es saber hacer o estar, querer hacer y poder hacer. Lo cual quiere decir que la palabra competencia acuña estos tres elementos fundamentales. Decimos que una persona es competente cuando sabe hacerlo, cuando puede hacerlo y cuando quiere hacerlo. Entonces, es importante entonces de conocer esta concepción de competencia para ir deslindando su impacto dentro de la organización. Las competencias, tal como la vemos los psicólogos en las organizaciones, tiene, igual que la estructura de nuestra personalidad, elementos que son observables a simple vista y elementos que no son observables, pero que están allí y que incluso pueden ser más intensos o más numerosos o más fuertes que lo mismo que observamos. En las competencias, cuando hablamos de competencias en las organizaciones, hablamos de un desempeño observable, o sea, unas conductas que podemos observar, pero también tenemos conducta, un permiso, por favor. Ok. Pero también tenemos conductas que no son observables. Es decir, yo puedo observar a simple vista si una persona conoce o no conoce de un determinado campo, si tiene las habilidades para trabajar, por ejemplo, con un paquete eh, de computación, con- pero a lo mejor yo no puedo ver cuáles son los motivos que tiene esa persona a simple vista, a menos que me lo explique, a menos que se lo saque a través de instrumentos y técnicas, para saber cuáles son los motivos por los que están dentro de la empresa o saber la personalidad de esa persona. ¿Ok? Entonces, son elementos que no son tan observables como la aplicación de los conocimientos o de las habilidades. Sin embargo, nosotros no negamos que están allí y que inciden en el rendimiento laboral. Bueno, perdona, pero tengo una actitud muy fuerte. Puedo estar interrumpiendo a la reunión con esta manifestación.
Para Richard Boyatzis, en 1980, es un empresario que, que trabaja con la terminología por primera vez de competencias gerenciales y él habla, él es el que introduce este vocablo de competencias dentro de las organizaciones. A pesar de que las competencias realmente es una terminología de educación que viene del contexto educativo, él lo introduce al término organizacional y realmente ha sido un éxito de todos. Bujaxis dice que un conocimiento se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por lo tanto evaluables. Es decir, la competencia tiene que demostrarse. No es que yo tengo el conocimiento y yo me quedo en el mundo del conocimiento, sino que para que yo sea competente en la organización, tengo que demostrar ese conocimiento, convertirlo en acción, que sea observable en acción dentro de la organización. Si no, pues una teoría, no es aplicable, no es práctica para la organización. Entonces, eso es importante. El término competencia para la organización es práctico, tiene que ser observable para que realmente se pueda decir que se tiene la competencia. En otras palabras, la competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos del negocio. Entonces, como les decía, hay que observar el desempeño, verlo, para decir que la persona tiene la competencia. Entonces, no es quedarse en el mundo de la teoría, sino observar eso en acción, en conducta observable. El término competencia es tan importante que los institutos de estándares internacionales de la calidad, la institución de estándares internacionales de la calidad, lo resaltan y lo redefinen como la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Fíjense, lo convierte en cortito en la norma ISO y dice, bueno, ¿qué es una competencia? Es la habilidad que demuestra una persona para aplicar conocimientos y aptitudes. Habilidad aplicada, ¿eh? De conocimiento y aptitudes. Yo creo que esto es lo fundamental que para el término competencia, que debe ser observable, demostrada. Si no, pues, mire, es campo teórico y no es competencia. En la gestión de talento humano, en la administración de personal o la gestión de capital, como quiera decirse, ¿no? Este, el término competencia toma un cariz muy importante porque se convierte en la piedra angular común para eh, construir y concatenar un sistema de administración, de gestión.
eficiente, que produzca los mejores beneficios para la organización, pero que también produzca la satisfacción para los trabajadores. Generalmente, los sistemas que más impactan esta, el sistema por competencia, otras definiciones de competencia, son sistemas de reclutamiento y selección de talento humano, ya que en ellas se define cuáles son las competencias que se necesitan para cada uno de los puestos que se van a ocupar en la organización y que, por supuesto, requieren que los ocupantes que los vaya a ejercer la tengan en cantidad suficiente exigida. Luego, el otro sistema que impacta determinantemente en la administración de la gestión de personas, de talento humano, es en la evaluación de desempeño, ya que las competencias serían las conductas, metas observables que se quieren obtener versus la brecha que significa aquellas competencias que tenga la persona individualmente. Es decir, en la evaluación de desempeño, vamos a comparar aquellas competencias que tiene el trabajador, el sujeto, versus las competencias que exige el cargo para eh, desarrollarse de una manera óptima. Acuérdense que siempre estamos hablando de competencias como las conductas observables óptimas, lo mejor que puede hacer el sujeto. También el sistema por competencia nos alimenta los sistemas de desarrollo organizacional o todo proceso de mejoramiento organizacional, generalmente está relacionado con cambios de conductas de los trabajadores, de la cultura y de afectación del clima laboral, pues entonces las competencias también están ahí inherentes em, y por lo tanto, bien definidas, nos permiten entonces ver hacia qué rumbo organizacional se dirige la empresa y facilita la ejecución de los programas de desarrollo. Igualmente, en el mejoramiento de la gestión específica de gerentes, personal clave o equipos de trabajo, la definición clara de las competencias va a permitir un mejoramiento de la gestión, porque permite, una vez más, definir cuáles son las brechas que existen entre lo planteado y el deber ser y, em, em, vamos a decir, encaminarse en la obtención de, de lo óptimo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros, los psicólogos organizacionales, para trabajar con el sistema de competencia? Primero, nosotros tenemos instrumentos válidos y confiables y técnicas objetivas. Nuestra principal técnica, por supuesto, la entrevista, donde nosotros este, somos expertos en conducirla. Sabemos aperturar, desarrollar, cerrar una entrevista. Sabemos el tipo de preguntas que se tienen que hacer en determinado momento, qué técnicas podemos utilizar para que la persona nos dé la información que necesitamos. En fin, somos expertos en las entrevistas de profundidad, además que sabemos utilizar los diferentes tipos de entrevistas, si son entrevistas de selección, entrevistas de apoyo, entrevistas de egreso,
entrevista de orientación. Entonces, sabemos y conocemos el alcance de cada una de ellas, además que conocemos perfectamente las técnicas. Entonces, esto nos hace expertos en entrevistas, que sería una de las técnicas fundamentales para obtener información confiable y producir también cambios de modificaciones en la conducta. Tenemos instrumentos válidos y confiables, nuestros test, sí, nuestra formación en test proyectivos, ¿verdad? Instrumentos proyectivos que nos permite dilucidar y acercarnos a los fenómenos de una manera científica, pero única, y que nos permite entonces, por supuesto, conocer las competencias que tienen los candidatos, los diferentes candidatos o trabajadores. Nosotros estudiamos mucho todos los planteamientos teóricos desde que vemos psicología general uno, desde que empezamos en la universidad, estamos viendo diferentes enfoques y diferentes ramas de la psicología eh, aunándose para conformar todo un bloque científico co- eh, que le dé cuerpo a interpretaciones. Entonces nosotros estudiamos muchísimas teorías que nos permite tener ese basamento científico en conducta humana. Acuérdense que pasamos por las diferentes corrientes psicológicas, los conexionistas, los mecanicistas, los funcionalistas, la gestal, el psicoanálisis, en fin, que nos dan una base para la interpretación de la conducta humana desde el punto de vista científico. Y bueno, tenemos un criterio ético porque trabajamos con personas basado en una deontología fuerte, en un código de ética robusto que nos permite aplicar nuestros conocimientos de una forma con moralidad, pero también con en la oportunidad de dar respuesta en el momento que se requiere. Entonces, nosotros tenemos todas estas habilidades, todas estas competencias a nuestro favor, ¿verdad? Sabemos utilizar instrumentos válidos y confiables, sabemos hacer entrevistas de profundidad, sabemos aplicar el conocimiento científico de las teorías que respaldan nuestra ciencia y además conocemos y aplicamos los criterios éticos y de oportunidad. Entonces, esto hace que el psicólogo organizacional pueda realmente navegar, insertarse, trabajar con el tema de las competencias que tan buen resultado le ha traído a las organizaciones y al éxito del desempeño de ellas. De modo, estudiantes que este, nosotros podemos aplicar la terminología de competencia con una amplitud y una certeza de nuestros conocimientos a gran escala. Pero tenemos que conocer a ciencia cierta en la terminología, saber qué abarca, saber sus componentes eh, de una competencia para entonces poder extrapolar nuestra información, montarla sobre esa terminología, que es la terminología que se utiliza en las organizaciones y que sería el vocabulario común que utilizamos entre los ingenieros, los administradores, los psicólogos, los médicos, en fin, las personas de higiene y seguridad industrial. Todos en común utilizamos esa misma terminología. Y esto hace, por supuesto, que sea mucho más plausible, mucho más reconocido, mucho más expedito, alcanzar los propósitos de la organización porque todos estamos claros hacia dónde vamos y qué estamos buscando. Entonces, esto es importante que nosotros como estudiantes de psicología organizacional lo conozcamos, sepamos hacia dónde dirigirnos cuando estamos en una organización
que sepamos que el término competencia es lo, lo que acuña el término que acuña fundamentalmente la administración de la gestión de personas en la organización y que además es multinivel porque se utiliza en diversos subsistemas, todos importantes, impactantes, y que además nosotros como psicólogos tenemos el repertorio para utilizarlo de forma adecuada. Esta sería pues la clase eh, que hoy venía a compartir con ustedes. Y bueno, no me despido sin antes decirles que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Si ustedes tienen ganas y se vislumbra en psicología organizacional, hay un campo amplísimo en esa área que necesita realmente ser atendido por psicólogos, porque allí es donde concluye la mayoría de las horas de un ser humano. Pasamos más tiempo trabajando y en procesos laborales que en nuestras casas. Y estamos más tiempo en nuestra vida etaria, como que a lo largo del tiempo, en una organización o en un trabajo que en otras actividades. Entonces merece la pena que nosotros nos desarrollemos, conozcamos qué hace ese trabajador en la organización, cómo se abarca la conducta del trabajador en la organización para poder ayudar a la organización y también al trabajador, a la organización en aras de una mayor productividad, un mayor crecimiento organizacional, la sostenibilidad de la organización y al trabajador en su satisfacción y en su propia salud como ser humano dentro de la organización. Entonces, bueno, con esto me despido, no sin antes volver a, a reconocer pues, este, lo que significa para nosotros la universidad, nuestra formadora de sueños y de conocimientos. Buenas noches, muchas gracias. Espero que ustedes puedan ver este video y les sirva de información.